Muchas de las personas, hermanos, que al haber cometido un acto atroz, un crimen terrible, y que han sido llevados a juicios, hermanos, lo han hallado culpable y le han dado una sentencia de muerte. Estas personas, hermanos, antes de ser ejecutados, les conceden como un acto de benevolencia su última petición. ¿Qué es lo que quiere hacer? Y muchos, en una manera sarcástica o burlona, hermanos, han pedido su mejor platillo de comida: irme con el estómago lleno. Algunas otras personas, hermanos, toman ese momento para repudiar y culpar hasta a veces a uno de sus padres. Quiero darle las gracias a mi padre, que por él estoy en esta condición y a punto de ser ejecutado, porque él mismo me instruyó, me enseñó a ser un criminal, un delincuente. O a veces también, hermanos, despotrican, avientan al aire, todo su resentimiento ante una sociedad corrupta también. O a veces tratan también de justificarse ante los hombres, ante la ley, su maldad también. Yo no era así, pero así me hicieron. Y hablan de su familia, que fue violado, etcétera, etcétera. Que la gente lo trataba así, es por eso que él se convirtió en un monstruo e hizo todas las cosas atroces que ahora lo sentencian a la muerte. Pero hacen su última petición, le dan su última petición y aprovechan para eso. Lo más triste es de que muchas veces se presentan de una manera resignados a sufrir no solamente la muerte, sino aún también resignados a sufrir el castigo eterno de Dios. Pero el día en que usted y yo tengamos que partir de este mundo, si es que Dios nos concede la bendición, la oportunidad de poder despedirnos de nuestros seres amados, de nuestros hijos, de nuestros padres, etcétera, ¿cuál sería nuestra última petición? El tener ese tiempo, hermanos. A veces yo lo considero así muy personal, hermanos, que si, por ejemplo, si a mí me llegan a detectar que tengo un tumor cancerígeno, que me quedan pocos días, le daría gracias a Dios. Porque me pondría más a cuentas con Él, porque me esforzaría más en hacer su voluntad, porque aprovecharía ese poco tiempo para agradarle aún más todavía, para corregir tal vez ciertas deficiencias que he tenido en mi vida, etcétera. Aprovechar a lo máximo ese tiempo y estar bien con nuestro Dios para el día en que la muerte toque a mi vida, estar listo para partir con el Señor. Pero no a todos se les da esa oportunidad o esa bendición, porque a veces, hermanos, mucha gente sale a su trabajo o hacia asuntos de la vida, hermanos, y en el trayecto, en el camino, sufre un accidente y pierde la vida y muere al instante. Y ya no hubo tiempo ni para despedirse de sus seres queridos y ni siquiera para pensar en Dios. ¿Cuál sería para usted y para mí la última petición hacia nuestro Dios?
al hombre que están viendo en la diapositiva, este ladrón, hermanos, se le concedió algo que él jamás imaginó. Se le concedió algo que él nunca esperó en la vida. Se le concedió algo que fue tremendamente y maravillosamente una gran bendición. El paraíso. ¿Por qué? Dice la Escritura, hermanos, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Lucas capítulo 23, el versículo del 39 en adelante. Lucas capítulo 23 del versículo del 39 en adelante. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo al Señor: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió. Es decir, que le habló duramente diciéndole: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecen o merecieron nuestros hechos. Mas él, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, porque si nuestro Dios no fuera un Dios clemente, misericordioso, amoroso, hermanos, usted y yo no tuviésemos ni la más mínima oportunidad, ni la más mínima esperanza de estar con Él en la eternidad. Pero el Señor le dijo: hermanos, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso, hermanos, tiene una connotación o un origen, más que todo persa. Y de ahí se vienen algunos derivados también del hebreo y también del griego. Y esta palabra paraíso, hermanos, es paradeisos, que literalmente, hermanos, significa, se refería a los parques o a los grandes jardines que tenían los reyes. Que básicamente, hermanos, también en su trasfondo hebreo se expresa como, de hecho Isaías, hermanos, lo expresa también como el huerto de Jehová. Un huerto. ¿Qué es un huerto, hermanos? Un jardín, ¿ok? Un jardín en donde hay mucha vegetación, en donde puede haber árboles frutales, en donde puede haber un clima fresco, hermoso, placentero, hermanos. Como un oasis, haga de cuenta, en el desierto. Pero era prácticamente algunos, hermanos, algunos reyes, precisamente como los reyes persas, en el caso de Nabucodonosor, él construyó, hermanos, los jardines eran grandísimos. El rey Ezequías, hermanos, también hizo lo mismo, unos jardines grandes, y cuando le llegaron a visitar los babilónicos, los llevó, le dijo: mira, todo esto, lo que yo he hecho. Se enorgullecía, se enaltecía ante sus creaciones. Pero literalmente, hermanos, significa el parque de los reyes. Pero era un lugar de resguardo, era un lugar de refugio, era un lugar, hermanos, de bienestar. No se estaba refiriéndose en sí, hermanos, al cielo. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo murió, hermanos, Él no fue al cielo. Él le dijo a este hombre: de cierto te digo que hoy, o de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Y cuando nuestro Señor Jesucristo murió, ¿a dónde fue? Hechos en el capítulo 2, hermanos, nos dice bien claramente. Hechos capítulo 2 y en el versículo 24,
Versículo 23 y 24. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice: prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y luego dice todavía, hermanos, allá en el versículo 31, viéndolo antes, hablando del rey David, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, al igual que todo ser humano que muere, hermanos, va al Hades. La palabra Hades, hermanos, que en el griego es Hades, con J, Hades, significa receptor de todas las almas. Es un lugar invisible para el ojo humano, pero Dios sabe dónde está, puesto que Él lo crió, lo hizo. Y conocemos nosotros, hermanos, qué es ese lugar en donde está dividido en tres partes: el lugar de tormento, el lugar de consolación. ¿Se acuerdan en el caso de la historia del rico y Lázaro? Que cuando murió el rico, fue llevado al Hades, al seno de Abraham. Hay un lugar de tormento y hay un lugar de consolación, y en el medio está esa cima, ese abismo donde no tiene ni límite ni arriba ni abajo, simplemente es un ¿cómo se le dice? Un profundo espacio, ¿ok? Pero era obvio, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo: irás conmigo al paraíso, se refería al Hades, específicamente al lugar de consolación. Que prácticamente, hermanos, si este ladrón, hermanos, no hubiese hecho lo que nuestro Señor Jesucristo consideró como algo justo, al morir, prácticamente a este ladrón, juntamente con el otro, se le hubieran abierto las puertas del infierno, las puertas del terrible tormento. Pero como hizo lo que el Señor consideró justo, hermanos, simplemente le cerró las puertas del infierno y le abrió las puertas de la gloria. Pero, hermanos, ¿qué hizo este hombre para que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, le premiara con semejante bendición, hermanos? Fíjense que en un mundo religioso, hermanos, muchas personas creen que solamente con tener un minuto de arrepentimiento en tu vida es suficiente para que Dios te perdone y seas recibido en el cielo con nuestro Dios. Como cuando alguna persona tiene un accidente, hermanos, y se acerca a alguien y le dice: arrepiéntete de todos tus pecados para que puedas morir en paz. Y la persona dice: sí, me arrepiento, pues no queda otra, me arrepiento. Ya eres salvo. ¿Será realmente así? ¿O creen que porque simple y sencillamente llevó una vida buena, hermanos, en donde fue un buen padre, fue una buena madre, fue un buen hijo, una buena hija, etcétera, no tuvo problemas con nadie, al morir, dicen después: descansa en paz? Pero si nunca tomó en cuenta a Dios en su vida, pudo ser muy bueno para con todo el mundo, pero para con Dios nunca lo consideró, nunca fue bueno para con Dios. ¿Por qué cree que el apóstol Pedro dice, hermanos: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, tiempo de alivio, tiempo de paz? Pero dice: arrepentíos y convertíos. Arrepiéntanse de sus maldades y vuélvanse a Dios en obediencia. Y viene como consecuencia, hermanos, esa gran bendición. Algunos otros creen, hermanos, que solamente con creyendo recibe a Cristo en tu corazón y serás salvo. Y la persona que está condoliente, casi al punto de desfallecer, de morir, dice: sí, creo que Jesucristo es mi Salvador, recíbelo. Sí, lo recibo, ya eres salvo. En realidad es así. Acuérdense, hermanos, ¿cuál es la mentira más preferida del diablo?
¿Cuál es la mentira más preferida de Satanás? Decirte que aún estando en tus pecados, no vas a morir. ¿No le dijo eso a Eva? No vas a morir, sino que Dios no quiere que sean como Él, conociendo el bien y el mal. Y Eva creyó en eso, en esa mentira, y comió y murió al igual que Adán. Fueron echados fuera del huerto del Edén. Cuando nuestro Dios nos dice, hermanos, precisamente en su palabra, que así como nuestro Señor Jesucristo, que dice, y Él en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, dice que fue oído a causa de su temor reverente, y por cuanto era hijo, dice que aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, y no solamente para con los que creen. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, dése cuenta que lo que está en riesgo, que lo que está en juego es algo muy importante, es la salvación de su alma. Y hasta puede ser también la salvación de su propia familia. Es muy importante entender esto, hermanos, que dependiendo de lo que usted acepte, crea y haga o deje de hacer, eso va a traer consecuencias. Si todo eso está basado en un error, el destino puede ser fatal. Pero si está basado en la verdad, el destino será de gran bendición. Por eso es sumamente importante, hermanos, que nosotros consideremos todas estas cosas que el Señor nos está diciendo. Bueno, la positiva me quedé atrás, no con respecto a una persona que está siendo sentenciada, precisamente. Pero precisamente, hermanos, el saber que algún día, tarde o que temprano, usted y yo vamos a morir, vamos a partir de este mundo, es muy importante, hermano. No necesitamos no necesitamos sentirnos estar tan cerca de la muerte para pensar muy seriamente en nuestro destino eterno. No necesitamos estar sentenciados a morir en ese momento para ponernos a pensar tanto en mi salvación como en lo de los míos. Al contrario, al contrario, hay que poner a pensar ya y actuar, hermanos. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo este ladrón, hermanos? ¿Qué hizo este ladrón? O más bien, cuando este ladrón hizo la petición, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. La respuesta del Señor, hermano, fue tremendamente favorable, maravillosamente para él. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Acaso, hermano, no nos gustaría saber también a nosotros, hermanos, no nos gustaría saber qué hizo este ladrón? ¿Qué hizo este ladrón para obtener tan grande bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo? El que yo tenga que, cuando yo tenga que partir de este mundo, poder irme con la promesa de ir al paraíso. De ir al paraíso. De ir con el Señor. Así como aquel rico y Lázaro, más bien Lázaro, que cuando murió, hermanos, en la historia del rico y Lázaro, dice allá en Lucas capítulo 16, versículo 9 en adelante, que murió Lázaro y vinieron los ángeles por él, le llevaron al seno de Abraham. Abraham, hermano, está representando a todos los que son amigos de Dios. Porque Abraham se consideró, hermanos, como el amigo de Dios. Y representa a todos aquellos que están bien con nuestro Dios, que le fueron fieles a nuestro Dios. Y es por eso, hermanos, que si usted y yo podemos partir de este, ojalá y Dios, hermanos, ojalá y Dios guarde la hora. Ojalá y que nuestro Dios, hermanos, pues alargue o prolongue nuestra vida, pero sabemos que estamos en un mundo, hermanos, en donde las cosas pasan. A veces a mí me cuesta trabajo decir, murió en un accidente, ni modo, Dios así lo quiso. No es que Dios así lo haya querido. Es que esta persona la atropelló y a Dios así lo quiso. No fue que Dios así lo quiso. Los accidentes pasan, hermanos, por descuidos, por desatenciones.
por actitudes nefastas, injustas. A veces cuando ya un accidente es algo que no fue provocado, hermanos, esa es otra cosa. Pero a veces los hechos traen consecuencias. Y todos estamos expuestos, hermanos, a hacer una estadística más, hermanos, de una muerte causada por un descuido, por una negligencia. Pero precisamente, hermanos, nos interesa a nosotros saber qué hizo este hombre. En realidad, ¿qué hizo este hombre para que el Señor, hermanos, le otorgara el paraíso? ¿Acaso no estaríamos nosotros también dispuestos en hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijese? Si existe esa posibilidad de que a mí también se me abran las puertas del paraíso, para que cuando el Señor venga por nosotros, porque va a venir, o deje usted la muerte, el juicio, escúcheme bien y no se me distraiga. El Señor dice en su palabra en 2 Timoteo 4:1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo hablándole a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Algunas traducciones dicen y en su reino, otros dicen con su reino. Porque el Señor va a venir con todos sus ángeles, hermanos. Ya no va a venir y nacer a través de una mujer virgen. Ya no va a venir en una forma humana, sino que ahora va a venir con todo su esplendor, con toda su gloria, hermanos. Y el apóstol Juan en Apocalipsis dice: he aquí que todo ojo le verá. Nadie quedará exento ante la presencia misma del Señor. Pero el apóstol Pablo todavía lo dice, hermanos, en 2 Tesalonicenses capítulo 1, en el versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ciertamente, hermanos, para la iglesia traerá justicia, consolación y bendición, mi hermanita. Pero para aquellos, hermanos, que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio, triste, lamentablemente, un castigo eterno. Por eso, si nosotros, hermanos, en realidad deseamos, si nosotros deseamos que nuestro Señor Jesucristo se acuerde de nosotros, hermanos, cuando Él venga con su reino, ¿qué debemos hacer? Rápidamente, hermanos, precisamente temer reverentemente a nuestro Dios. Mire lo que dice la Escritura, si regresamos a Lucas capítulo 23, Lucas 23, versículo 39, y lea conmigo o escuche con atención. Dice que, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, hablaban mal del Señor y decía diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Una manera muy conveniente para él, si en realidad dice ser quien eres, poniendo en duda la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ofendiéndole, injuriándole, acusándole falsamente. Si eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, le acusó, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Dice este hombre: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nuestro Dios, hermanos, a través de su palabra nos enseña que no solamente es un Dios de amor, sino que también es un Dios de gran misericordia. Dios también es un Dios de ira. En Romanos 2, versículo del 4 en adelante, lo decíamos hace un momento, cuando dice: pero
después de que habla de toda la benevolencia, hermanos, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Pero aún también Apocalipsis 3, versículo 19, he aquí, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. En realidad, hermanos, el ladrón en la cruz sabía que si mostraba su temor a Dios, bien podía obtener de Él piedad, misericordia. Él sabía muy bien, hermano, pues de hecho los libros del Antiguo Testamento hablan de nuestro Dios cuando Él mostraba piedad y misericordia. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, dice la Escritura, el cual dice es amplio. Mire, en Isaías capítulo 56 y en el 55, perdón, Isaías 55, dice en el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este hombre sabía, hermanos, sí, conocía que Dios era un Dios de ira, pero también que era un Dios de misericordia. Por eso él le decía, ni un temes tú a Dios estando en la misma condición. Yo sí temo a Dios. Sé que voy a morir, pero esto a mí no me espanta. Lo que más me espanta, lo que más me causa miedo, temor, es confrontarme a la ira de Dios. Saber que lo que me espera por causa de mis hechos, por causa de mis juicios, la ira de Dios. Y nosotros, tú y yo, le decía, lo merecemos por nuestros propios hechos que hicimos. Merecemos esto. Y estaba mostrando el temor a nuestro Dios, hermanos, ante la proximidad de su muerte y del juicio de nuestro Dios, hermanos. Su temor a nuestro Dios se incrementó mucho más. Estaba próximo, simple y sencillamente, estaba próximo a rendirle cuentas a su Creador. Por eso, si nosotros deseamos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se acuerde de nosotros cuando Él venga con su reino, seamos más temerosos delante de nuestro Dios. Que nunca se nos olvide ese perfil de nuestro Dios. Ciertamente es un Dios de amor, de misericordia, pero también es un Dios de gran severidad. Romanos 11, versículo 22. Él no va a estar tolerando para siempre tu pecado. En Romanos 11, 22 dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si tú permaneces en esa bondad. Por eso, hermanos, tenemos que mantenernos siempre en el temor a nuestro Dios, temiendo más a la ira, no tanto a la muerte, no tanto al sufrimiento físico, no tanto a las injusticias de la vida o de los hombres, sino que nuestro temor sea mucho más a aquel que puede quitarnos la vida y echar nuestra alma al mismo infierno. Mateo capítulo 10, hermanos, versículo 28. No solamente, hermanos, tenemos que mostrar siempre un temor reverente, obediente a nuestro Dios, sino que también el siguiente punto es que reconozcamos nuestros pecados delante de nuestro Dios. Si me ayudas ahí con un poquito con la diapositiva, mi hermano. Reconocer nuestros pecados delante de nuestro Dios. En esa parte también, en Lucas capítulo 23, en el versículo 40, hermanos, él decía, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron, dice, nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Pero al hablar principalmente, hermanos, de sus hechos, de sus pecados, mientras, escúchelo bien, mi hermana, mi hermano, por favor, mis amigos, mientras que nosotros no hagamos a un lado nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra necedad, nunca vamos a reconocer
nuestras deficiencias, nuestros errores y nuestros pecados delante de Dios. Si usted pecó, si usted falló delante de Dios, no pretenda justificarse. No lo haga. Porque eso es como querer burlarse de Dios. Como querer verle la cara a nuestro Dios. Nunca intente eso. Porque eso, en vez de apaciguar la ira, la va a incrementar. Muchos hermanos al pecar dicen: es que ella me provocó, es que él me provocó, es que aquello o el otro, es que las circunstancias se dieron, es que esto y lo otro. No, nunca hagamos eso. Simple y sencillamente, hermanos, humillémonos delante de nuestro Dios, reconozcamos nuestras faltas y pidámosle perdón a nuestro Dios por nuestros errores. Hasta a veces, y esto no es por nadie en especial, pero a veces decimos: ¿quién es perfecto? Nadie es perfecto. Es cierto, nadie es perfecto. Tú sí eres perfecto. Escúchame bien, siervo de Dios, sierva de Dios. Usted sí es perfecta, usted sí es perfecto. Porque nos estamos perfeccionando en la santidad de nuestro Dios. ¿No dice eso el Espíritu Santo en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1? Porque somos perfeccionados en el temor de Dios. No, hermanos, no, mi hermana, nunca tratemos de justificar nuestros pecados delante de Dios, porque eso es soberbia, porque eso es altivez, porque eso es orgullo, porque eso es necedad. ¿Qué decía aquel fariseo en la historia, en la parábola que nos da el Señor, el fariseo y el publicano? ¿Qué decía el fariseo? No me hagas como este pecador, yo sí soy justo delante de ti. Ayuno, diezmo, etcétera, etcétera, etcétera. Se vanagloriaba a sí mismo, se enaltecía a sí mismo. Mientras que nosotros no seamos lo suficientemente humildes, nunca vamos a reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, y por ende nunca vamos a reconocer la falta de un redentor en nuestra vida. Linaje de Abraham somos. ¿No decían eso los judíos? Aquellos que habían dejado de seguir al Señor, cuando el Señor le dijo: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres? ¿De qué hablas? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? De cierto te digo, todo aquel que peca, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado, de su propio pecado. Esta persona, hermanos, este ladrón, reconoció sus faltas, sus pecados delante de nuestro Dios. Nosotros merecemos, si estamos en esta posición, si estamos en esta condición, si estamos a punto de morir, es por nuestros propios hechos. De alguna manera, hermanos, este hombre en ningún momento estaba culpando a Dios de su desgracia o de su desdicha. Nunca culpó a Dios como aquel mismo mendigo Lázaro, o como el mismo Job, hermanos, que él nunca culpó a Dios y Dios lo consideró como un hombre justo. Y es por eso, hermanos, cuán importante y cuán necesario es que usted y yo reconozcamos nuestras faltas, nuestros pecados delante de nuestro Dios. Una de las cosas importantes que nosotros hacemos al participar de la cena del Señor, aparte de ser una conmemoración, aparte de ser una proclamación, aparte también, hermanos, de ser una comunión, acuérdese, también hacemos una autoexaminación. Pruébese cada uno a sí mismo y coma y beba de la copa. Por eso el decir probarte, examínate cómo estás en tu vida.
Examínate, mírate hacia tu interior. ¿Cómo está tu conciencia delante de Dios? Si estás pecando, es momento de que te arrepientas y te pongas a cuentas con nuestro Dios. Porque si Él murió en la cruz, fue para redimirte de todos tus pecados. Es para perdonar todos tus pecados. Es para ofrecerte una nueva vida en santidad. Pero si tú persistes en pecar y deliberadamente, como dice Hebreos capítulo 10 versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente, es decir, sin piedad, sin misericordia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Mía es la venganza, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa. Algo tan terrible, dice. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No, mi hermanito, mi hermanita, esto realmente es algo serio. No peques delante de nuestro Dios deliberadamente, porque estás incrementando la ira de Dios. Si el Señor te lavó, te limpió de tus pecados, es para que vivas una vida en santidad con nuestro Dios. Sí, va a haber en algún momento en que tú te equivoques, en que tú falles delante de nuestro Dios. Humíllate ante nuestro Dios, dobla tus rodillas en lo más íntimo de tu casa, pídele perdón a Dios y Él te va a perdonar. Pero esfuérzate en no volver a cometer ese error o esa falta. Y Dios es grande y maravilloso. Amén. Este hombre, hermanos, se le abrió las puertas del paraíso porque temió a Dios, porque reconoció su pecado, y por último y para terminar, hermanos, porque simple y sencillamente confió en las palabras del Señor. El único que te puede ofrecer vida eterna, y no solamente te puede ofrecer, no solamente te puede prometer, sino que te puede dar. El único que tiene la facultad, el poder de darte vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Nadie más, ni Abraham, ni Jacobo, ni José, ni Isaac, ni Pedro, ni Juan, ninguno de los apóstoles, ningún ser humano. Vaya, para terminar pronto, ningún ser humano, y lo digo con todo respeto, nadie. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él decía en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El apóstol Pedro, hablándole al pueblo judío en Hechos capítulo 4 versículo 12: no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Y estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. No lo hay. No lo hay, hermanos. ¿Por qué cree que este hombre, hermanos, al estar próximo a la muerte y a la ira de Dios, él temió? Ni aún temes a Dios estando en la misma condición. Y luego pues dijo: nosotros a la verdad bien merecemos esto por nuestros propios hechos. Reconociendo su pecado. Y luego simple y sencillamente se enfocó hacia aquel que podía resolver su más grande y terrible problema: el infierno. Me espera el infierno, me espera la condenación eterna, me espera la ira de Dios. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué dijo esto él? ¿Qué era lo que venía predicando nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Desde la cita de Mateo capítulo 4, el mensaje del Señor era: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra acercado, hermanos, lo pone muy cerca
demasiado cerca, es decir, aquí a la vuelta de la esquina, muy próximo, ya casi, por poquito, llega. E iba a llegar. El Señor murió a los 33 años de su vida, hermanos. Pasaron ya días, 40 días, y luego, 40 días, y luego después, allá en Hechos capítulo 2, se predicó por primera vez el Evangelio, y vino el reino del Señor con poder. Con poder. Por eso le decía al apóstol Pedro: yo te daré las llaves del reino y todo lo que atares. Hablando de la iglesia y del reino. Y él escuchó. Por algo él está diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él escuchó, él tuvo que escuchar en algún momento el mensaje del Señor. ¿Qué es lo que está predicando este hombre? Nos está diciendo que nos arrepintamos porque el reino de su Padre o el reino de Dios se ha acercado. En ese momento tal vez andaba implicado en problemas de su vida, implicado en los hurtos, planeando como siempre nosotros en nuestra vida, que siempre pensamos más en nosotros, en llevar a cabo nuestra vida, llevar a cabo nuestros propios males, etcétera, etcétera. Este hombre también, hermano, no hubo tiempo para tomar en cuenta las bendiciones de Dios hasta que se vio próximo a la muerte. Y es por eso que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Confiando en las promesas eternas de nuestro Dios, hermanos. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque todas las promesas que Dios ofrece, hermanos, están solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo lo decía, ya voy a acabar, hermanos. El apóstol Pablo lo decía en Efesios capítulo 1, versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en Cristo. Por eso, si nosotros deseamos que también las puertas del paraíso, hermanos, se nos abran, confiemos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Confiemos, hermanos, en sus promesas. Marcos capítulo 16, versículo 15, 16. Y de predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sabiendo que el evangelio del Señor, hermanos, es el único poder de salvación. Romanos 1, versículos 16 y 17. Y perseverar fieles, hermanos, en el Señor. Por eso terminamos con esta declaración, hermanos, que si nuestro Dios, bueno, no me falla ahí, me está fallando la diapositiva. Si nosotros deseamos que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se acuerde de nosotros cuando Él venga con su reino, porque vendrá con todos sus ángeles. Las citas que me faltó darle, hermanos, es precisamente Primera de Corintios capítulo 15, cuando dice que Cristo, la primicia, que fue el primero en resucitar y no volverá a morir. Cristo resucitó y fue al Padre, ya no murió. Los demás que resucitaron, Lázaro resucitó, volvió a morir. Todos los que Él resucitó volvieron a morir, excepto Él. Cuando Él resucitó, se fue al cielo, hermanos, con su Padre, no murió. Primero Cristo, y luego las primicias, es decir, los primeros, los que están en el Hades, saldrán, porque Él vendrá con voz de trompeta, con voz de arcángel, con voz de mando. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante. Luego nosotros, dice, no precederemos, no nos vamos a adelantar ni nos vamos a quedar atrás. Cuando se abran las puertas, dice, del Hades, nosotros acá en la tierra, ¿qué va a estar sucediendo? Nuestro cuerpo se va a transfigurar. Imagínense si eso llega a pasar cuando usted y yo estemos en vida, mi hermanita, sirviéndole fieles a nuestro Dios. Que estemos aquí, hermanos, y ver que nuestros cuerpos empiezan a transfigurar como se transfiguró el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando fue a aquel monte alto y llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Dice que su cuerpo se llenó de gloria, hermanos. Así será, porque vamos nosotros de gloria en gloria, mi hermanito. El Señor puede venir en cualquier instante, en cualquier momento. No necesitas estar tan cerca de la muerte. Es tiempo de que pienses muy seriamente en tu salvación y en la de los tuyos, para que el día que tengas que partir de este lugar podamos decir: Señor, como mi última voluntad, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén, hermanos.
Gloria a nuestro Dios por su palabra, hermanos. Puestos en pie para cantar esta alabanza, hermanos, este cántico a nuestro Dios y darle siempre la honra y la gloria a nuestro Dios, hermano.